desperdicio. Cuiao. Papá. Lin Feng, ¿por qué está aquí? ¿Cómo supo este desperdicio sobre el banquete? Se estima que el 80% lo sabe. El hombre más rico quiere admitir que Cuiao viene a luchar por los niños. Lin Feng Ai Weiwei se ha divorciado de ti. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí. Este banquete no te invitó. Desvergonzado, ¿por qué comer y beber? No pensarán que estoy aquí para Cuiao y el hombre más rico. Reconozco el banquete, ya sabes. ¿Por qué el banquete está programado para hoy? No quiero saber por qué. Vete de aquí. No he terminado mi trabajo, me iré. No creas que tu hijo te besará y serás el hombre más rico. Mira, no tienes parientes sin razón. Huele a pescado en esta vida. Solo se puede tratar con peces. Si yo fuera el hombre más rico, seguro que no te entregaré a tu bebé. Te das. Solo te importa jugar bien. No importa la vida o la muerte del niño. Es el mayor dolor. ¿Qué tan noble crees que eres? ¿Vienes a este banquete para el hombre más rico? ¿Ese dinero? No quieres vivir, ¿verdad? No te preocupes por él. ¿No es correcto enojar al hombre más rico? ¿Dónde entró este tipo? Las cosas en el escenario se atreven a moverse. Qué bollo de tierra que no ha visto el mundo. Me molestará más tarde. El hombre más rico puede tener un buen espectáculo. Hoy es tu cumpleaños, papá. Feliz cumpleaños. Cuiao, ¿no siempre quieres una tarjeta? Este regalo de cumpleaños para ti. Gracias, papá. Ven, papá, a ponértelo. Está bien, también se dan regalos. Ya pasó el cumpleaños, ahora puedes irte. Ai Weiwei, ¿te has preocupado por Cuiao? ¿Dónde está el olor a pescado? Alguien me lo echó. Déjalo ir. Para. Ha llegado justo a tiempo ese tal y no tiene nada que ver con ese niño. Estaba a punto de echarlo cuando ustedes entraron. ¿Quién les dio derecho a hablar aquí? La fiesta está a punto de comenzar. Tengo un gran anuncio que hacer, escúchenme todos. El señor mayor ha tenido un problema de salud y no puede venir, así que yo lo reemplazaré para anunciarles algo importante. Esto definitivamente tiene que ver con Cuiao. Ser adoptada como hija. Querida señora, pronto alcanzará una gran prosperidad. Felicidades, señora, nuestras familias deberían acercarse más. Por supuesto, a diferencia de algunas personas que vienen sin vergüenza y descaradamente a aprovecharse. Esta visita a Jinnai es porque el hombre más rico quiere reconocer parientes. Por eso se organizó esta fiesta invitando a todos. Ahora demos la bienvenida al heredero del hombre más rico, Lin. Señor Lin, por favor. Vamos. Bien. Lin Feng, ¿cómo puede ser el heredero del hombre más rico? Imposible, ha estado conmigo tanto tiempo. Ni siquiera pudo pagar los gastos médicos de su hija. ¿Cómo podría elegirlo el hombre más rico? Es falso. Todo esto es mentira. Mentira, ¿estás cuestionando al hombre más rico? Si esto es verdad, estamos acabados. Todo es tu culpa, insististe en divorciarte de él, en buscar a otro hombre. Mira ahora. Has arruinado una gran oportunidad de prosperidad. Damas y caballeros, desde ahora, Lin Cuiao será la señorita de la familia Lin, y Lin Feng será el joven maestro de la familia Lin. Quien ofenda a Lin Feng estará enfrentándose a la familia Lin. Joven maestro Lin Feng, nuestra familia Lon siempre ha sido un socio de confianza de tu familia Lin. Hoy mi hijo ha cometido un error. Por favor, sé indulgente, miserables. Pidan disculpas al joven Lin inmediatamente. Lo siento. Sus disculpas realmente parecen sinceras. Mancharon mi reputación, insultaron a mi hija y ahora con una simple frase esperan que los perdonemos. Joven maestro Lin, olvide las ofensas de nosotros los pequeños, por favor, perdónenos. Lárguense si hay una próxima vez. Ya saben las consecuencias. Gracias, joven señor Lin. Ahora es su turno. Weiwei es tu esposa. Ella ha cometido errores, pero considerando tantos años de relación matrimonial, tú. Por favor, déjanos en paz. Si Lin Feng, aunque no te importe, nuestro matrimonio, al menos piensa en el niño. Ai Weiwei.
Te has preocupado por Kuyao en todos estos años. Y todavía tienes el descaro de mencionar al niño. Lo que más me arrepiento es haber permitido que Kuyao te reconociera como madre. Así que en el futuro no vuelvas a aparecer frente a mí y Kuyao. Échenlos a los dos. Lin Fen, al menos fuimos esposos. Incluso si estamos divorciados no tienes que ser tan despiadado. Lin Fen, no te creas tan importante aquí. El hombre más rico está buscando a este niño, no a ti. Además, Kuyao la encontré yo. Cuando lleguen sus padres biológicos. A ver cuánto tiempo más puedes presumir. Llévensela. Déjenla ir. ¿Quién es este? Incluso Luo lo escucha. En mi opinión debe ser de la familia del hombre más rico. Permítanme presentarme brevemente. Yo soy el hijo del señor Lin, el hombre más rico. Algo tan importante como un banquete de reconocimiento. ¿Cómo es que no me avisaron? Además, si es el reconocimiento de la familia Lin. Mi padre está enfermo y no puede venir. ¿No debería estar yo presente como su hijo? ¿Desde cuándo la familia Lin tiene un hijo como tú? Si quieres engañar, te sugiero que vayas a otro lugar. No te alteres si es un engaño o no. Pregúntaselo a ella y lo sabrás. Él es realmente el hijo del señor, solo que... Bueno, ahora lo has escuchado. Yo más bien sospecho si ella es de la familia Lin. ¿De quién es Kuyao no es de tu incumbencia? No importa cuál sea tu propósito, te advierto. Si te atreves a tocar a Kuyao no te perdonaré. Veo que has matado demasiados peces. ¿Te has vuelto loco? ¿Quién te crees que eres? ¿Todavía te atreves a advertir a otros? En mi opinión sería mejor halagar al joven Lin aquí presente. Esta es una gran oportunidad. Ahora que el verdadero ha llegado, ¿qué haces todavía aquí? ¿No vas a disculparte con el joven Lin y largarte? Así que usted es el joven Lin, parece. Que es el padre biológico de Kuyao. No se preocupe, Lin Fen. Es solo un vendedor de pescado. Lo echaremos de inmediato. No hace falta cuando lo aclare todo. Naturalmente me iré. Dime. ¿Qué le pasó? Han pasado muchas cosas estos años, el señor tiene sus decisiones. Decidió abandonarme, ¿no? Tuvo que hacerlo cuando traigas a Kuyao a casa. Lo entenderás naturalmente. ¿Cómo puedo entender? ¿La primera familia de la capital? ¿El hombre más rico del mundo? Hace 6 años que me tendieron una trampa. Ahora Kuyao es tan pequeña como me atrevo a llevarla de vuelta. ¿Qué haces? ¿Tan apurado por irte? ¿Tienes miedo de que te quiten tu pequeño árbol del dinero? Déjame pasar. Tu impostor, qué cara más dura. El verdadero heredero está aquí. ¿A dónde quieres llevar al niño con tanta gente? Al señor no le queda mucho tiempo, joven, tienes que pasar por esto para crecer más rápido y asumir responsabilidades. Esta es la cena de reconocimiento del hombre más rico. ¿No comes nada? ¿Piensas llevarte al niño? ¡Qué ingenuo! Señor Lin, ¿para qué perder el tiempo con este tipo? Solo hay que quitarle al niño. No creo que te atrevas a hacer algo. Basta, Lin Fen. Deja de fantasear si no te hacen nada. Es porque no quieren ni mirarte. Deja de aprovecharte. Tienes razón. Soy un impostor. ¿Y tú qué eres? ¿Un vendedor de pescado? ¿Serías el hijo del hombre más rico? Ni siquiera sabes quién es la madre de tu propio hijo. Ya lo decía yo, ¿cómo podría ser? El hijo del hombre más rico con ese olor a pescado. Yo creo que ni el perro guardián de la casa del hombre más rico te dejaría entrar. Mejor tú sé el perro guardián. Tú. Y además mi olor a pescado. No es tan fuerte como el de ustedes. ¿De qué estás hablando? ¿Qué olor tenemos? El olor a dinero llena la habitación. ¿No lo huelen ustedes mismos? Lin Feng, si te das asco a ti mismo está bien, pero ¿darnos asco a nosotros? Deja de fingir. Si te importa tanto Kuyao, no es porque ella puede conectarte con el hombre más rico. Así que siempre has pensado que Kuyao es solo una ficha, en lugar de un niño. Es un niño que necesita atención, un niño que necesita la compañía de sus padres. Ya basta de hacer drama aquí. No te toca a ti acompañarlo. El verdadero padre está aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Después de tanto hablar aún no he visto al protagonista de hoy. Dices que tienes tanta prisa por llevarte al niño. Al menos déjame saludarlo. Ya lo dije. No toques a mi hijo.
O te lo haré pagar. Lin Fen, ¿te atreves a atacar al joven Lin? ¿Con ese aspecto, realmente te atreverías? Señor Lin, ¿estás bien? Déjame ayudarte. Señor Lin, no pensé que este tipo realmente se atrevería a tocarte. Si esto se sabe, ¿quién creerá que eres el hijo del hombre más rico? Bien, ¿realmente crees que no me atreveré a tocarte? Ya basta, todos somos familia. Tendrás muchas oportunidades de ver al niño en el futuro. Recuerda tu posición. ¿Lo escuchaste? Te están diciendo que recuerdes tu posición. No te pases y además, si sigues insistiendo con Lin Cuyao, cuando el hombre más rico se entere y su ira caiga sobre nosotros, toda la ciudad de Jinai sufrirá las consecuencias. Estoy protegiendo a mi hijo, ¿qué hay de malo en eso? En cambio ustedes, el hombre más rico tiene un corazón más grande, con una disculpa bastará. No necesitan hacer tanto drama. Hasta el hombre más rico te escucha, tu influencia es grande. Es la primera vez que veo a alguien tan descarado como tú. El joven Lin no te hace caso porque desde pequeño tiene educación, no quiere rebajarse a tu nivel, joven Lin. A gente como tú, si no les das una lección, no saben distinguir entre el bien y el mal. Ya basta, no soy un salvaje. Hoy si me pides disculpas este asunto, lo olvidaré y te dejaré ir. Si te atreves a hacerle algo a Cuyao, una patada sería poco. ¿Y todavía quieres que te pida disculpas? ¿Tú qué estás planeando? Solo quiero recordarte, no me importa la fortuna del hombre más rico. Cómo te mueves es cosa tuya. Pero no toques a mi familia, ese es mi límite. Ahora que el hombre más rico ha reconocido a Cuyao como suya, quedarse aquí ya no tiene sentido. Total, los que han venido son pocos. Los que realmente desean felicidad a Cuyao no me quieren. Me voy y ya. ¿De verdad te vas? ¿No piensas ver al jefe de familia? Más que quedarme aquí viendo a las llamadas élites jalándose entre sí, todos son así. Interesados y falsos todos. Están fingiendo que les gusta el niño. Halagando al niño porque Cuyao tiene ahora una posición. Quedarse aquí, ¿qué sentido tiene? Parece que solo tú eres noble. ¿De qué sirve ser noble? Lin Fen no es más que un pescadero, fuera de esta puerta en ese momento. Si quieres ser falso, quieres adular, no tendrás esa oportunidad. Señor Lin, le digo. Este niño no tiene nada que ver con Lin Fen. En un principio fui yo quien trajo a esta niña. En teoría yo soy el benefactor de esta niña. Sé que usted es el padre de esta niña. También la he cuidado tanto tiempo, ya me reconoce como su madre. Total, Lin Fen no quiere llevarla de vuelta a la capital. Mire, ¿por qué no me lleva a mí? Para poder cuidar mejor al niño. También para servirle mejor a usted, ¿no es así? Cuyao, vámonos, no nos quedemos aquí sufriendo. Te puedes ir, pero el niño se queda además. ¿Eres el padre biológico del niño? ¿Para llevártelo? Llevártelo no es imposible a menos que pruebes que es tu hijo, de lo contrario. Ella tendrá que venir conmigo de vuelta a la familia Lin. Si te quieres ir, nadie te detiene. Pero este niño ha sido reconocido por el hombre más rico. ¿Qué intenciones tienes al querer llevártelo? Ay, güey, tienes tanto miedo de que me lleve a Cuyao. Es porque temes más no poder entrar a la familia Lin sin Cuyao, ¿verdad? Tú. Yo solo quiero cuidar bien a Lin Cuyao. Además, ¿no es bueno llevar al niño a la capital? ¿Tiene que seguirte en ese puesto de pescado de 10 metros cuadrados, sufriendo y pasando trabajo? Ya que el anciano ha reconocido a este niño, entonces tiene que volver a la familia Lin. Además, el niño está familiarizado con ella cuidándolo. ¿No sería mejor? Estar familiarizado es una cosa, cuidar es otra. Yo y Cuyao estuvimos con ella durante 5 años. Sé muy bien cómo nos cuidó. Esta fiesta es para el niño, puedes venir si quieres. ¿Y puedes irte si quieres? Si quiero irme, ¿quién se atrevería a detenerme? Me parece que el joven Lin no sirve para nada. Desde el principio hasta el final ese tipo lo ha estado dominando. Si ese niño se lo lleva, ¿de qué sirve entonces esta fiesta de reconocimiento? ¿Quién te dijo que te fueras? Vengan. Detente, ¿por qué te esfuerzas tanto? Lleva a la señorita a casa. Yo mismo criaré a Cuyao. Cuando llegue el momento la llevaré de vuelta. Pero el señor todavía te está esperando que Cuyao vuelva a casa. Además está muy enfermo. Vuelve. Para seguir siendo un peón en las disputas de la alta sociedad. Lo que pasó hace 6 años todavía lo recuerdo claramente.
Mis propios errores los asumiré yo mismo. Y además, no quiero que Kuyao sea como yo, envuelta en las disputas de la alta sociedad. Solo quiero estar con Kuyao, crecer juntos y darle una infancia feliz. Realmente conmovedor. Siempre dices que es por el bien del niño. ¿Pero realmente has pensado en el niño? ¿Qué quieres decir? Si realmente piensas en ella, entonces ella debe venir conmigo de vuelta a la capital, para que no le falte nada. ¿Quieres que sea una princesa en la capital? ¿O que sea un patito feo contigo? Exacto. ¿Quieres que Kuyao esté contigo, siempre siendo humillada y maltratada? Tú puedes sufrir, pero no dejes que el niño sufra contigo. ¿Cómo es eso bueno para ella? Que Kuyao sufra y se canse contigo. ¿Eso es bueno para ella? Kuyao todos estos años, papá. Ocupado buscando parientes, ocupado ganándose la vida. No ha tenido en cuenta tus sentimientos. ¿Te ha hecho sufrir y cansarte con él? ¿Me odias? Kuyao, estar con él es peor que estar conmigo. Lo que quieras te lo compraré, míralo a él. Solo se queda en su puesto de pescado. ¿Qué tiempo tiene para cuidarte? Fuiste a la capital y todo será diferente allí. Eres la nieta del hombre más rico con decenas de sirvientes, atendiéndote. Si Kuyao, cuando llegues a la capital, tendrás todo lo que quieras. ¿Entonces puedo comer pastel? Si cuando llegues allí, habrá pasteles todos los días. Ropa nueva sin fin. Oye, Kuyao antes. Mamá no actuó bien, pero cuando vengas conmigo a la familia Lin te prometo que te cuidaré todos los días, ¿de acuerdo? Kuyao. ¿Ya no quieres estar con papá? Lin Fen, déjala elegir con quién quiere estar. Kuyao. ¿Quieres seguir con él sufriendo y trabajando duro? ¿O prefieres vivir sin preocupaciones con él? Elígelo tú. Lo siento, tío, no iré contigo. Piénsalo bien, ¿no eliges a este multimillonario? ¿Prefieres a ese pescadero maloliente? ¿Por qué sigues mirando esa horquilla rota? Mírame a mí, mamá. Si lo eliges te compraré una horquilla más grande y elegante, ¿de acuerdo? Además, ¿no siempre has querido ir a ese jardín colgante? Te llevaré allí todos los días, ¿de acuerdo? Déjala ir. Lo siento, papá, rompí la horquilla. Kuyao, no pasa nada. Te compraré una nueva. ¿No querías ir al jardín colgante? Te llevaré ahora mismo. Bien. Vamos. Joven señor, espera. ¿Qué más quieres? Joven señor, sé que aún estás enojado por lo de ese año, pero esta vez realmente debes volver a casa. El señor está muy enfermo, no le queda mucho tiempo. ¿Cómo puede ser? Estaba bien cuando me fui. ¿Por qué no lo dijiste en la fiesta? Joven señor, hoy lo viste. Hoy alguien se atrevió a competir por tu posición. Si se difunde que el señor está grave, la familia Lin como la primera familia de la capital esta posición, ¿cuántos la codiciarán? Bien, encontraré tiempo para visitar a mi padre. Pero no renunciaré a buscar a la madre de Kuyao. No esperaba que una persona tan importante como usted viniera a la ciudad de Jingai. Usted es una figura reconocida, incluso en el extranjero. Es un honor conocerlo, realmente talentoso y atractivo, destacado, verdaderamente admirable. Agradezco su amabilidad, esta vez vine a Jingai, porque tengo un asunto con usted. Dígame, Liu tiene cierta influencia en Jingai. Haré todo lo posible por ayudarlo. Necesito que me ayude a encontrar a alguien llamado Lin Fen en Jingai. Ah, por cierto. Este es el proyecto de inversión y desarrollo para usted. Gracias, Sr. Su. Sr. Su, el niño y Lin Feng están en el jardín colgante. Vamos en coche. El niño es muy grosero.
¿Podría controlar a su hijo y a su perro? Están molestando a los clientes. ¿Qué te importa? Eres solo un empleado. Haz tu trabajo y no te metas en lo que no te incumbe. Este es un lugar público, lo que estás haciendo está mal, basta ya. En el extranjero nadie me dice nada. La gente aquí es muy sarcástica. Hay tanta gente aquí, ¿qué pasa si el perro muerde a alguien? Mi perro es de raza extranjera, tiene buena educación. No como algunas personas que ladran a cualquiera. Si muerde, no suelta tú. Mamá, alguien me está molestando. Y también ataron a mi perro. ¿Quién se atreve a molestar a mi hijo? Vamos, llévame a ver. No tengas miedo, es solo un perrito. ¿Eres tú quien ató a mi perro aquí? Lo has arruinado, ¿crees que puedes pagarlo? ¿Este es tu perro? Obvio, es un perro de raza pura que compré en Inglaterra. ¿Sabes cuánto cuesta? Tu perro no estaba con correa y asustó a mi hija. ¿No te das cuenta? ¿Y qué si la asustó? No se murió. Espero que mi hija no haya sufrido ningún daño. Si es así, no me importaría que haya un perro menos en este mundo. Cuya o vámonos. Espera, ¿así te vas? Dejaste a mi perro atado aquí asustado. ¿No vas a compensar? Claramente tu perro mordió a alguien. Y aún exiges que se disculpen con el perro, eso es demasiado. ¿No hay algo de razón? No importa cuánto dinero tengas, no puedes actuar así. No respetas a los demás cuando no han hecho nada mal. ¿Para qué disculparse? Además, este asunto es tu culpa desde el principio. ¿No vas a parar? Una chica vestida de baratijas. Creo que mejor dejas este trabajo. Recoge tus cosas y vete a casa. Chica, lo hiciste bien, sigue trabajando duro. No escuches lo que dicen los demás. ¿Tienes tiempo para preocuparte por los demás? Ahora te doy dos opciones. Primero, arrodíllate ante mi perro. Segundo, átala también a la puerta. Tú. No quiero perder más tiempo contigo. El problema no está resuelto y ya quieres irte. ¿Qué más quieres hacer? Lo siento, señor, nuestra dueña dijo, solo puedes irte si eliges. Si sigues así, haré que tu tienda cierre. Veré cómo haces que mi tienda cierre. Amor, por fin llegaste, es esta persona. Aprovechándose de que somos huérfanas y viudas, me está molestando. Y dejó a nuestro perro afuera. Qué triste. Eres tú el que molestó a mi esposa. Es tu esposa la que no deja de insistir, y ella es la que está molestando a los demás. No me importa quién moleste a quién. Si mi esposa dice que tienes la culpa, la tienes. Además, viendo tu apariencia, ¿mereces venir aquí a comer? El Jardín del Cielo es un restaurante de alta gama. Gente como ustedes merece ser mordida por mi perro. Las cosas más elegantes pierden su encanto cuando se encuentran con personas sin modales. ¿De quién dices que no tiene modales? ¿Sabes quién es mi esposo? Es el consultor de construcción invitado por la ciudad de Jingai. Con una palabra puede hacer que no te quedes en Jingai. Soy el ministro Liu de su ciudad Jingai. Con gran esfuerzo, logramos traer a este talento extranjero. No se compara con la escoria de la sociedad como ustedes. Nunca he visto a un talento extranjero que no tenga ni los modales sociales básicos. Pasear al perro sin correa. ¿Es el dueño quien pasea al perro o el perro al dueño? Dejar que los niños corran como perros, el perro no obedece. Los niños tampoco obedecen. ¿No entiendes que en el extranjero la educación es abierta? La gente es libre de hacer lo que quiera, no te metas. Si quieres educación abierta, vete al extranjero. No nos des asco aquí. Ni siquiera tienes la civilización básica. ¿Y dices que eres una élite del extranjero? Yo fui invitado por ustedes para construir la ciudad. Damos la bienvenida a cualquier amigo. Hace 3000 años Confucio nos enseñó. Es un placer tener amigos que vienen de lejos. Este es nuestro país de etiqueta, una gloriosa tradición de miles de años y nuestra forma de tratar a los huéspedes. Por supuesto, solo damos la bienvenida. A personas con moral y tradición nunca damos la bienvenida. A personas sin educación. Muy bien dicho. Muere extranjero, cállate. Esta tienda es de mi esposo. Si no quieren venir, váyanse todos. Si tienes habilidad, abre una tienda como esta. Olvida abrir una tienda. ¿Quieres que compre esto? Para comprar esta tienda se necesitan al menos 20 millones de fondos. ¿Va a comprar? He visto mucha gente como él. Solo saben presumir delante de los demás, no digas 10 millones. Sacar 1 millón ya es bueno. Ya lo dije, un restaurante de esta escala. En toda la ciudad de Jingai pocos pueden abrir. Pensé que podías comprarlo fácilmente. Estos pobres sin habilidad solo saben hablar de los ricos. ¿Por qué el perro no muerde a otro sino a su hija? Es porque su hija es barata. Merece ser mordida. Ordena que compren el jardín colgante. Qué farsante comprar. ¿Crees que alguien creerá si haces esa llamada? Decir mentiras delante de los niños. Eres un padre bastante inútil.
Bueno, esta noche tengo que cenar con el ministro Liu y acompañar a una persona importante. No tengo tiempo para jugar contigo. Ve a soltar al perro. Atrévete, somos estadounidenses. No lo sueltes, morderá. Si me detienes, cuidado que mi papá te golpee. Pequeño inútil. No lo sueltes. Pequeño mocoso, mira cómo golpeaste a mi hijo. Lo siento, pagaré los gastos médicos. Te pagaré 3 millones. ¿Puedes pagarlo? Bien, más el dinero del restaurante. ¿Es suficiente con 30 millones? Vale, nos estás tomando el pelo. ¿Estás cansado de vivir? El dinero llegará enseguida. ¿Crees que estoy bromeando? Lo sabréis enseguida. No tengo tiempo para jugar contigo. Agarrad a este inútil. Suéltame. ¿Qué haces, mocosa? Le has arañado la cara a mi hijo, así que le voy a romper una mano. Dame el palo. Vale, me disculpo. Me arrodillaré ante el perro, siempre que sueltes a mi hija. Si te hubieras disculpado antes no habría pasado nada. Te lo mereces. Traed a mi perro, suéltalo. Venga, arrodíllate ante el perro. El asunto del perro está resuelto. Ahora tu hija. Le arañaste la cara a mi hijo, te romperé una mano. ¿No puedes hacerlo? Venga, te ayudo. Ah. ¿Buscas la muerte? Pegadle. Parad todos. Cuya, déjame ver, ¿estás herida? No pasa nada. ¿Quién eres tú? No te metas. No es asunto tuyo, vete o te pegaremos también. ¿Así cuidas a los niños? Si hubiera sabido que el niño estaba contigo, debería haberte buscado antes. Así que era tu hijo el que estaba siendo maltratado. Y viniste a salvarlo. ¿Cómo es que alguien como tú que vive del trabajo de otros es tan valiente? ¿Qué haces ahí parado? Matemos a este inútil. En mi territorio, ¿quién se atreve a causar problemas? ¿Quién es ese que te da tanto miedo? Es el ministro Liu del que te hablé. El vicealcalde de Hyundai. Ministro Liu, ¿no iba a recibir al gran empresario? ¿Estás ciego? Ese es él. Entonces estamos acabados, acabamos de maltratar a su marido y a su hija. ¿Qué haces ahí parado? Ve a disculparte. A lo mejor la mujer nos perdona. Señor, lo siento, no tuve modales. Es culpa del niño, no lo eduqué bien, culpa tuya. Disculpe al señor de inmediato. Puede decirle a su esposa. Los adultos no guardan rencor a los pequeños. ¿Nos perdonas, por favor? ¿Quién es su esposa? Yo tampoco la conozco en absoluto. No fuiste tú quien la llamó por teléfono para que viniera. Ya lo decía yo, una mujer tan elegante y hermosa. ¿Cómo podría conocer a un pequeño como tú? Señorita, esto es un malentendido, fue esta persona. Él maltrata a los animales. No tienes idea de cómo golpeó a mi perro. Fue mi esposo quien lo golpeó cuando llegó.
Por favor, no nos culpes. Si lo matan o no, no tiene nada que ver conmigo. Dejen a esta niña en paz. Ya que esto es un malentendido, vámonos. No íbamos a buscar a alguien. No es necesario, ya encontré a la persona. Cuyao, ven aquí. No te dije que te mantuvieras lejos de los extraños. Pero esa señora nos salvó. Aún así debes mantenerte lejos de ella, como sabes, si es buena o mala persona. Gracias por lo de antes, luego haré que el mayordomo te recompense adecuadamente. ¿De qué mayordomo hablas? No puedo creer. Que alguien como tú diga tantas tonterías. ¿Qué hay de malo con alguien como yo? Olvídalo, no importa. Gracias por todo este tiempo. Me llevaré a la niña primero. ¿Con qué derecho? Porque soy la madre biológica de esta niña. Eres la madre biológica de Cuyao. Llegaste en el momento justo. ¿Qué quieres decir con eso? Si eres la madre biológica de Cuyao, ¿por qué no apareciste todos estos años? Justo cuando el hombre más rico reconoció a Cuyao, apareciste tú. Si no hubiera sido drogada en ese entonces y no hubiera deshonrado a la familia, no me habrían expulsado. Si la familia supiera que tengo un hijo fuera, definitivamente no lo perdonarían. Tengo mis propias razones. No es conveniente decirlas. Sé lo que piensas, buscar al niño es falso. Lo que quieres es acercarte al hombre más rico. No compares tu mente estrecha con la mía. Yo soy aún nunca he dependido de nadie. En cuanto a ser el más rico de la familia Lin, lo siento, no me importa. Ya que no se conocen, no pierdan el tiempo. Te pregunto, ¿vas a pagar el dinero o no? Parece que no solo eres incapaz, sino que también tienes muchas deudas. No quiero que Cuyao ande escondiéndose contigo. Aquí tienes 7 millones, tómalo. El dinero es tuyo, el niño es mío. ¿Qué no es suficiente? Esta señorita probablemente no lo sabe. Él me prometió 30 millones. Usted solo dio unos pocos millones. ¿Cómo le alcanza? Realmente no lo esperaba. Eres más despreciable de lo que pensaba. ¿Qué quieres comprarme con dinero? Te lo digo. El dinero no funciona conmigo. ¿Cómo le hablas así al señor Su? ¿No lo sabes? Ella es una gran empresaria en la lista de los más ricos. ¿Qué tiene que ver conmigo? No soy comerciante. Tú no digas que no te advertí. ¿Crees que el señor Su no tiene influencia? Ella es de una de las 4 grandes familias de la capital. Ofender a las 4 grandes familias. ¿Crees que te dejarán en paz, muchacho? Las 4 grandes familias. En aquel entonces fue la disputa entre las grandes familias. Lo que me tendió una trampa. ¿Será que la mujer de aquel entonces era realmente ella? No tengo ninguna relación con la familia. El éxito que tengo hoy es todo gracias a mí mismo. El niño es mío, me lo llevaré. No como algunos, que usan la inocencia y la dependencia de los niños como un ladrillo para entrar en familias ricas. Yo ya soy rico, no necesito usar ladrillos para atraer jade. Basta, Lin Feng, decir esas tonterías delante del niño. ¿Tiene sentido? Si tuvieras habilidades, ¿por qué no pagarías las deudas y te perseguirían? No tener habilidades y decir mentiras, esa gente es realmente vergonzosa. Ustedes no le creen, yo sí. Yo salvé la vida del jefe de la familia Lin, el más rico. ¿Eres su hijo? ¿No deberías tú pagar esta deuda de gratitud? ¿Realmente es el joven de la familia Lin? Yo salvé la vida del jefe de la familia Lin, el más rico. ¿Eres su hijo? ¿No deberías tú pagar esta deuda de gratitud? ¿Realmente es el joven de la familia Lin? Esta hermosa dama no bromea. ¿Cómo puede ser tu novio? Mira, él tiene un niño. Hermana, eres la santa de mi ahogo. En tu tribu tu estatus es extremadamente noble. No te aferres solo a mí. Tú. No me lo esperaba para engañarnos. Incluso contrataron a un actor tan excepcional. 3 millones, ¿los vas a pagar o no? Si no pagas, arrodíllate y pide disculpas de inmediato. ¿Te crees santa vestida así? ¿A quién quieres engañar? Mujer desagradable, tienes una boca muy sucia. Vengan, golpéenle la boca, que aprenda la lección. Hoy está el ministro Liu aquí. ¿Todavía te atreves a actuar? Aquí están sus 3 millones. Tómenlos y váyanse de inmediato. Es raro. ¿Por qué no te vas todavía? Soy su madre biológica. ¿Por qué debería irme? Ustedes dos, les advierto. No pueden tener planes con Cuyao, yo me haré cargo. Encontré a su madre biológica y a ti. Tampoco puedes tener planes conmigo.
Los hombres no son buenos ingratos. Si lo hubiera sabido antes cuando su familia Lin me rogó para salvar al jefe Lin, lo habría dejado morir afuera. No es mi prima Mira. Ya tengo una hija y tú quieres casarte conmigo. Si se difunde arruinará tu reputación. ¡Qué miedo! Es solo un niño. Lo criaremos juntos. Bueno, me llevaré al niño para complacerlos. Con una belleza como ella viniendo a ti, ¿todavía no estás satisfecho? Realmente no te entiendo. Te lo he dicho muchas veces ahora. Solo me enfoco en encontrar a la madre biológica de Kuyao para darle una infancia completa. Es solo una excusa. Cuanto más valora a Kuyao significa que más quiere entrar en la familia Lin a través de ella. No creas que no sé lo que piensas, niño. Lo tendré. Quien se atreva a molestarla lo haré. Su jefe, ellos no temen a la muerte. Si realmente se ponen duros saldremos perdiendo. ¿No eres el vice de Jingai? ¿Cómo? ¿No puedes resolver algo tan pequeño? La armonía es lo más importante. Cualquier cosa se puede resolver hablando. ¿Por qué ser tan confrontacional? ¿Creen que en Jingai podemos volver si algo sale mal? Con unos cuantos tontos como ustedes, ¿a quién van a amenazar? Háganles ver lo que significa retroceder ante las dificultades. Si realmente se enamora de mí, estoy acabado. No esté linaje ahí. También es el hijo del hombre más rico. Si te vas a casar, cásate con él. Tú. Realmente son un grupo de temerarios, señor Su. El otro lado es solo un grupo de brutos. No es necesario pelear con ellos. Además, ambos somos personas importantes. No suena bien si se sabe. Es cierto, solo somos socios. Realmente no vale la pena arriesgarnos. No creas que por esto voy a renunciar a mi hijo. Incluso si tengo que usar todos los medios, haré que me lo devuelvas. Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué estás tan seguro de que no cuidaré bien al niño? Simplemente no eres digno de ser su padre. ¿Solo porque soy un vendedor de pescado? ¿Desde cuándo las personas honestas y decentes no son dignas de ser padres? ¿Desde cuándo los ciudadanos comunes no son dignos de ser padres? Les digo, quizás en sus ojos no soy un hombre exitoso, pero he dado todo de mí para ser el padre de este niño. Es solo un pequeño deseo. ¿No pueden dejarme intentarlo? ¿Pero qué importa si no eres el padre biológico del niño? ¿Es la descendencia de la familia Lin la más rica? ¿Cómo la vas a proteger? No hay necesidad de proteger Lin Feng. Es el hijo del hombre más rico. Resulta que él es el padre del niño. No es cierto, el hijo del hombre más rico no es linaje ahí. Acabo de asistir a la cena de reconocimiento del hombre más rico. Viejo tonto, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Lo que dice es verdad. ¿Todavía no lo sabes? Linaje Ai también es el hijo del hombre más rico. Esto ya se ha difundido. Imposible, seguro estás mintiendo, ese viejo. ¿Cuándo apareció otro hijo? Además, quiero recordarte algo. Hay muchas personas que quieren congraciarse con Linaje Ai. ¿Qué quieres decir? No eres la única que quiere ser la madre de Kuyao. Resulta que ella también es como Ai Weiwei, una mujer vanidosa. Hermano Lin Feng. Obviamente eres el joven de la familia Lin. ¿Por qué no lo admites directamente? Hoy en día la gente es maliciosa. La sociedad es complicada, así que no puedes creer todo lo que dicen algunos. Ni siquiera creo lo que dices tú. Tampoco puedes creer lo que dice ese viejo. Vámonos. Joven, debes estar preparado mentalmente. Papá. Joven, desde que te fuiste, la salud del señor ha empeorado cada vez más. Otras familias al enterarse quieren aprovechar la situación y tomar el lugar de la familia Lin. Pero tú no estás en la familia. El señor, para evitar que otras familias sospechen, tuvo que hacer que Linaje Ai afirmara públicamente que era el hijo del hombre más rico, para ocultar tu rastro. Fui demasiado egoísta. No me di cuenta de que el viejo estaba en una situación tan peligrosa y aún se preocupaba por mí. Joven, esta vez debes regresar y asumir el cargo de presidente del grupo. Ayuda a gestionarlo. Bien antes de que mi padre despierte.
Me encargaré de los asuntos del grupo. Esta es una colaboración bastante importante del grupo. Contiene la tarjeta de presentación y la información de la otra parte. El señor siempre la tuvo en mente. Debes hacerlo bien. Cuya o vámonos. Señor, según sus instrucciones, el joven ha aceptado hacerse cargo, solo que con sus habilidades. En realidad, me preocupa el matrimonio de Lin Feng. Después de tantos años sin vernos me trajo una nieta. No sé si es una bendición o una maldición. Es un honor para mí que el joven Lin haya venido a mi humilde hogar. Por favor, tome té, joven Lin, adelante. Usted es demasiado amable conmigo. ¿Quién es el joven Lin? Es el joven de la familia Lin, la más rica. Es un honor conocerlo, ¿verdad? Originalmente regresé para reconocer al hombre más rico como pariente. ¿Quién sabía que aparecería Lin Feng en el medio? ¿Conocen a Lin Feng? Es solo un vendedor de pescado en el mercado. Sabiendo que Kuo está con mi hija, se pegó descaradamente. ¿Acaso ya sabía que Kuo es su hija? Sí. Incluso tiene ojos puestos en tu hija. Creo que esta vez está jugando con fuego. Señor Lin, no se preocupe, ya que el niño fue encontrado aquí, definitivamente no dejaremos que Lin Feng se lo lleve fácilmente. Gracias a ustedes hay algunas cosas que por mi posición no puedo manejar directamente, así que ahora soy el gerente general del grupo Lin. Si no le importa el grupo Lin, todavía necesita un asistente de gerente general. ¿Le interesaría el puesto? Sí, Wei entrar en una gran empresa. Es un honor para nosotros, es nuestra suerte. Entonces, señor Lin, nuestra familia Lon. No se preocupe el viejo Lin. Ahora está postrado en cama. Si trabajamos juntos para derrocar a Lin Feng, el grupo Lin básicamente será mío. Cuando eso pase no les faltarán beneficios. Atrapar al joven Lin, no olvides que fui yo quien te tendió el puente. No me olvides cuando tengas beneficios. Ya veremos. Ahora soy el asistente del gerente general. Después de entrar al grupo Lin estaré muy ocupado, no tendré tiempo. Si no fuera por mí, ¿podrías entrar al grupo Lin? Solo sabes presumir tu astucia. ¿Qué tienes para ser tan arrogante? Lin Feng. ¿Qué están haciendo aquí? Deberías ser tú quien diga qué haces aquí. ¿Sabes dónde estás? ¿Qué pasa con el grupo Lin? Si lo sabes mejor. ¿Este lugar es para que tú vengas? Por su aspecto probablemente ya lo sabe. Esta es la propiedad del hombre más rico, está pidiendo trabajo. También es cierto, venir aquí a barrer o vigilar la puerta. Es mejor que estar en el mercado cuidando tu puesto de pescado podrido. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué tiene que ver con ustedes? Además, ustedes no son empleados aquí, ¿por qué me controlan? ¿Pueden hacerlo? Soy el asistente del gerente general. ¿Qué dices? ¿Puedo controlarte o no? Así que solo eres un pequeño asistente. Entonces realmente no puedes controlarme. Déjalo ya, ¿todavía quieres engañar? Te digo, la última vez ya te dejamos engañarnos una vez. ¿Crees que somos tontos? ¿Y ahora todavía nos dejas engañar aquí? Los únicos que no podemos controlar son el presidente, el viejo Lin, y el gerente general Lin Hai. ¿Quién crees que eres? ¿Crees que eres el gerente general Lin Hai? Es una lástima que el gerente general Lin Feng sea Lin Hai. No me asustes. Así que Lin Hai también está involucrado en el grupo. Parece que llegué tarde. Tú también sabes que llegaste tarde, ya que sabes que estás en la empresa. Te aseguro que no durarás 3 días. Bien, entonces esperaré. A ver qué método tienes para que no dure 3 días. Tú, espera. Señor Su, no será inapropiado que vengamos directamente a buscar al joven Lin. Es mejor que sepa algunas cosas. Señor Su, ¿vino a buscar al señor Lin? Lo llevaré al 8º piso. Si hay algo que no entienda, llámeme en cualquier momento. Por cierto, el dueño de King Feng Trade también ha llegado. Bien, lo recibiré personalmente. Ve a ocuparte de tus asuntos. Bien.
Realmente eres persistente, estás en todas partes. Vete de aquí rápidamente. ¿A dónde voy? Por supuesto, al lugar donde deberías estar. Algo inútil como tú debería estar en el basurero. Este 8º piso es un lugar al que puedes venir. En ese caso no digamos más, llévame a ver al joven Lin rápidamente. En cuanto escuché que Lin ahí es el joven Lin. Viniste de inmediato. Parece que realmente sois del mismo tipo. Amantes de la vanidad. Por favor, respeta al señor Su. Lin Fen. El señor Su es un gran cliente de nuestro grupo. Respétalo. De lo contrario, llamaré a seguridad. Tú eres el amante de la vanidad. Incluso si entraste en Lin a mis ojos. No eres más que un mezquino. Quiero decir que todo lo que hice antes fue por mi hija, ¿lo crees? Realmente tienes el descaro de decir que es por el niño. Nuestra señorita es. Por este niño renunció a la familia imperial y luchó sola. Pero en su corazón no puede olvidar a este niño, por eso vino. La familia imperial. No tengo relación con las familias de la capital además. ¿De qué sirve que lo sepas? El padre biológico de Cuyao es el joven Lin de la capital. ¿Crees que puedes retener a Cuyao? Realmente eres la madre biológica de Cuyao. Basta, Lin Fen. El señor Su hoy vino al grupo a hablar de cooperación con el señor Lin. Deja de decir tonterías aquí. El asunto del hijo del señor Lin es un asunto privado. No es conveniente hablar de ello. Además, en la fiesta, el señor Lin ya ha accedido a que otra mujer cuide al niño. No es conveniente seguir hablando de esto. En ese caso, llévame a ver al joven Lin. Espera. Lin Fen, deja de causar problemas aquí. Cuidado, llamo a seguridad para que te echen. Ya que dices que el joven de la familia Lin es el padre biológico de Cuyao, bien, te creo. ¿Por qué me detienes? Necesito confirmar algo contigo. ¿Esto es tuyo? Señorita, ¿no es esta su joya favorita? Ya basta, Lin Fen. ¿De verdad crees que el grupo es tu casa y puedes hacer lo que quieras? Si no encuentro mis cosas, tú también puedes desaparecer. Tú no creo que una joya rota. ¿Qué puedes hacerme? No estoy bromeando. Seguridad. ¿De qué departamento eres? ¿Quién te permitió venir al 8º piso? Soy un empleado que acaba de ingresar hoy. Es mi primer día en la empresa. No he estado en una gran empresa antes. Pensé que estaba en un mercado. Fuera de aquí. Te voy a anotar. Nombre. Lin Fen. Sexo. ¿Hombre no se nota? Puesto. Presidente. Presidente del grupo. Si eres el presidente del grupo, te hago una reverencia. ¿Me dejarás salir? No deberías llamarte Lin Fen, deberías llamarte loco de verdad. Los jóvenes sin experiencia son así, sin cerebro. Lin Fen, creo que esta vez has exagerado. ¿Te has topado con un muro de acero? El hermano Wan ha trabajado en el grupo durante décadas. Y tú pretendiendo ser el presidente. Creo que estás buscando problemas. Atreviéndote a suplantar al viejo. Ven directamente conmigo al departamento legal. Merecido, ya te dije que no durarías 3 días. No me esperaba que el primer día me la jugaría tanto. Tú estás destinado a pudrirte en tu puesto de pescado, descomponerte y apestar. Ay, güey, también te doy un consejo. Haz bien tu trabajo, de lo contrario no lo mantendrás. Que yo mantenga o no mi trabajo no es asunto tuyo. Mira cómo estás tú ahora. Antes de ver si lo mantienes, te atreves a hacerte pasar por el presidente. Debe ser tratado con seriedad. Wan, haz algo para meterlo. Si esto se resuelve bien, lo mencionaré ante el gerente. Luego, justo a tiempo, aquí hay alguien que se hace pasar por... Descarado. Se hace pasar por el presidente del grupo. Ni siquiera reconoces a los de tu equipo, parece que eres un capitán de seguridad inútil. ¿Estás bien, joven? Ya que estás aquí, rápido, ayúdame a buscar algo. Vale. Luo, ¿qué estás haciendo? No hables, ayúdame a buscar rápido. Su, ¿no tenías algo que hablar con el gerente Lin? Vamos, no te preocupes por esto, Lin te está esperando. Rápido, busca por todos lados. Antes de que mi padre cayera enfermo siempre tuvo la intención de colaborar con Su. Pensé que no habría oportunidad, pero no me esperaba. Que Su viniera personalmente realmente fue una sorpresa. Ven a tomar té.
Más sorprendente aún, no me esperaba que Su fuera tan joven y hermosa. Solo viendo tu belleza casi olvido el asunto principal. Vine a verte por otra cosa. Sé que puede que no me creas, pero debo decírtelo. ¿Sí? Dime, estoy escuchando. Hace 6 años. La persona con la que tuviste relaciones fui yo, y además quedé embarazada de tu hijo. ¿Qué dices? Ese día el joven Lin y yo fuimos drogados. Después de eso me fui de la capital. Si no quieres reconocer al niño, está bien, yo me lo quedaré. Espera. ¿El niño del que hablas no será Lin Cuyao Cuyao? Lin tiene un asunto tan grande y lo descubrí. Parece que tengo más oportunidades de derrocar a Lin Feng. Joven Lin. Si no hay nada más, me voy. Espera. Reconozco al niño. Voy a criar al niño contigo. Al fin y al cabo somos una familia. No. Todavía tengo que encontrarla y aclararlo. Ustedes pueden. Y yo que tenía una pizca de ilusión contigo. Parece que me equivoqué. No eres más que una ambiciosa. Quieres aprovecharte de él por su dinero. No es como piensas. ¿Qué haces aquí? ¿No ves que estoy hablando con la señorita Su? Si quieren divertirse, no lo hagan en Lin Corp, solo me hace pensar que están manchando el nombre de Lin Corp. ¿Qué? ¿El grupo no permite que las parejas sean íntimas? Ya llegamos a este punto. Parece que tus tácticas son más astutas que las de Ai Weiwei. Señor Lin, ¿no crees que es una falta de respeto hacia mí? Todavía no somos pareja. Tú mismo dijiste que ya tenemos un hijo juntos. Pronto seremos una familia. ¿No es que solo quieres entrar en la alta sociedad? Y aún así pones cara de descontento. ¿Es necesario ser tan falso frente a mí? Yo entrar en la alta sociedad, qué ilusión. En cambio, tú siempre hablando por el niño. ¿Qué derecho tienes de criticarme? ¿Y por qué estás tan ansioso de encontrarlo? ¿No es porque sabes que es el joven Lin y quieres acercarte a él? Vine a Lin Corp para hablar de negocios. En cuanto a ver al señor Lin, es por un asunto personal. Ahora que hemos terminado me voy. Espera. ¿Qué más quieres? Si piensas que vine a acercarme al señor Lin, estás equivocado. En resumen, estoy ayudando a Cuyao a encontrar a su padre. En cambio, tú siempre hablando por el niño. ¿Qué has hecho? No siempre recalques tus sacrificios y tu desinterés. Para mí son solo excusas. No te detuve por eso. ¿No viniste a hablar de colaboración? Solo quiero aclarar. ¿Eres el dueño de Kinfen Trading? ¿Tiene algo que ver contigo? El contrato. Ya lo he acordado con el gerente Lin. ¿De qué sirve hablar con él? Tampoco eres el responsable de Lin, así que el contrato no es válido. ¿Ahora el contrato es inválido? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Por qué te preocupas por él? ¿Puedes creer lo que dice? Además, con mi ayuda, ¿temes no poder colaborar con Lin? ¿Entonces le crees a él y no a mí? Lin Feng, ¿no sabes cuál es tu posición actual? ¿Cómo esperas que otros te crean? Sé muy bien cuál es mi posición. Espero que tú tampoco te confundas. Creer o no es una cosa y serlo es otra. Debes entenderlo. Si quieres colaborar con Lin, necesitas la firma del presidente. De lo contrario, no vale nada, te has equivocado de persona. Incluso te has equivocado al buscar al responsable del contrato. Y todavía quieres ayudar a Cuyao a encontrar a su padre biológico. Con esa mirada mejor no te metas.
Bueno, supongamos que tienes razón. Necesitas la firma del presidente. ¿Quién no sabe que Lin Jianwang es el responsable de Lin? El presidente está postrado en cama y no puede venir. ¿Cómo no puede venir? ¿Por qué no firmo yo en su lugar? Hay que ser flexible. No todo tiene que ser hecho por el viejo Lin. O Lin no va a seguir funcionando. Se me olvidó mencionar algo. Esta noche el presidente estará en el Hotel Imperial. Anunciará al nuevo presidente. Sé lo que quieres decir el anuncio. ¿Llegará pronto a la empresa, vas o no? Como quieras, no te falta. ¿La firma del presidente? Esta noche no te equivoques de persona. ¿Aún el presidente del grupo? Has deshonrado la reputación del presidente. Mejor di directamente que eres el joven de la familia Lin. ¿Quién no te creería entonces? Eres demasiado ingenuo. Si lo digo, no sé cuántas mujeres saldrían diciendo que son la madre de Kuyao Kuyao. No quiero que Kuyao sufra por mi culpa. Si temes problemas, déjame ser ella. Déjame ser su madre. Voy. Prefiero buscar por mi cuenta. En este vasto mundo, ¿dónde vas a buscar? En realidad ya sé quién es. Esta noche todo se sabrá. Últimamente me siento muy bien. Los hombres son todos iguales. ¿Qué tiene de especial esa pequeña? ¿Acaso soy peor que ella? No es que sea un poco peor, es mucho peor. Pensé que el joven Lin se fijaría en ti para así acercarme a la gran familia Lin, pero no esperaba que fueras tan inútil. ¿Tú, quién no quiere que su familia prospere y crezca? Olvídalo, su Y aún no puedes competir con ella. Sería mejor que te acercaras al nuevo presidente. ¿Cómo que no hay esperanza? No lo olvides. Esta hija la encontré yo. Por favor, ¿quién es él? El hijo del hombre más rico, el heredero de la familia Lin. Seguro está rodeado de mujeres de nivel diosa. Puedes competir por un tiempo, pero ¿puedes competir para siempre? Con un volumen tan grande como el de la familia Lin, si nos dieran un poco sería suficiente para que estuviéramos satisfechos. El presidente está muy enfermo. ¿Quién es este nuevo presidente? ¿Y puede hacer que el presidente venga personalmente? Lo que te dije antes. ¿Lo has considerado? Llega el nuevo presidente. Papá. ¿Te vas a morir, o qué? No entres temprano ni tarde, ¿qué misterio estás creando? Ven aquí, no hagas el ridículo frente al nuevo presidente. Suéltame. Presidente Su. Esta es una reunión interna de Lin. No es adecuado que estés aquí, no es tu lugar. Además parece que no soy empleado de tu empresa. ¿Por qué debería escucharte? Entonces no puedes ser tan duro con la niña, ¿no ves que Kuyao está sufriendo? ¿Qué estás fingiendo aquí, nobleza y bondad maternal? Sé muy bien quién eres. Basta, no discutan. Cuando llegue el presidente y vea tu imagen, ¿crees que estará bien? En una ocasión tan importante, traer a un niño no es apropiado. Ya dijiste que la ocasión es importante. Kuyao es más importante, por eso la traje. Esta niña es tu mina de oro, por supuesto que es importante. La llevas a todas partes. Realmente parece que no quieres vivir. Esta es una fiesta del presidente y su familia. Apártate rápidamente. Entonces esta es mi fiesta, ¿por qué debería irme? Este chico realmente no teme a la muerte frente al gerente general Lin. Se sienta en su lugar. Desafiar abiertamente a la autoridad, qué interesante. Lin Feng. ¿Acaso no me tienes en cuenta? Kuyao, no temas.
Él no se atreverá a hacer nada. No escuches las palabras suaves y opta por las duras. ¿Crees que porque tienes al niño en tus manos puedes actuar a tu antojo? Además, el hombre más rico reconoce a Lin Cuyao, no a ti. No te acerques con descaro. ¿Descaro te refieres a ti mismo? ¿O te refieres al que está a tu lado? Tu joven Lin. Estoy hablando en tu defensa. Tu constante condescendencia solo muestra que la familia Lin es fácil de intimidar. Y ahora se están pasando de la raya. ¿Crees que soy fácil de intimidar y que no me atreveré a hacerte algo? Si siempre he querido ver. ¿Qué podrías hacerme? ¿Tiene tanta confianza? ¿Será que el anciano despertó? No, también podría ser que teme más que yo tome su lugar. Ya que estamos mientras te deshaga de ti. No eres nadie, yo soy el joven de la familia Lin. ¿Cómo no me atrevería a moverte? Papá. ¿De qué te ríes? ¿Está bien el joven? Esta noche se celebrará una reunión, no esperaba tanto alboroto. Realmente es una vergüenza para la familia Lin. Esta noche disculpas, presidente. Señores Lin Feng. Es el nuevo presidente del Lin Group. ¿Cómo puede ser él el presidente? Él es el presidente, sí. Lin Feng. Resulta ser el presidente del grupo. Un nivel por encima de Lin Hai. Imposible. Lin Feng, ¿has conspirado con el mayordomo, aprovechando que el anciano está en coma? ¿Has falsificado el anuncio? ¿Cómo podría el presidente cederte el puesto de presidente? En cuanto a habilidad no me superas. En cuanto a experiencia no tienes ninguna. ¿Te cedería el puesto de presidente? Sin el anuncio del presidente. No reconozco que seas legítimo. ¿Quieres ver el anuncio? Aquí está con la firma del presidente. ¿Ahora quién no lo reconoce? En cuanto a por qué traje a Cuyao hoy. Ya lo he dicho. Hoy es muy importante para Cuyao. Antes por mi culpa. Cuyao casi terminó en la calle. Como karma también fui pescador durante 5 años, como compensación. Pero ahora mientras yo esté aquí. ¿Quién se atrevería a molestar a Cuyao o interrumpir su vida? Será enfrentarse a mí. Ahora crees en mis palabras, ¿verdad? No soy un falso presidente ni un falso padre. Ya viste el anuncio, ahora deberías admitirlo. No. Porque solo porque regresaste con un niño. ¿Puedes ser el presidente de Lin? Esto no es suficiente para convencer a todos. ¿Por qué? Señores, he estado en el grupo con ustedes por tantos años. En cuanto al puesto de presidente, yo tengo más derecho. Señores, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes puede garantizar que él como presidente realmente llevará al grupo hacia adelante? Que él como presidente realmente cuidará a cada uno de ustedes, los empleados antiguos. La larga trayectoria de Lin no debe caer en manos de un extraño. El gerente Lin también es competente. El nuevo presidente es desconocido y no ha hecho nada. No deberíamos tomar un riesgo tan grande. Escuché que el presidente está gravemente enfermo, un puesto tan importante. Debería ser entregado al joven Lin, al gerente Lin. Entrégame el documento de nombramiento. ¿Qué estás haciendo? El viejo está inconsciente. ¿Tampoco entiendes la situación actual? Por supuesto que es para darme el puesto de presidente, a mí. ¿Sabes lo que estás diciendo? Este puesto fue decidido personalmente por el viejo. ¿Acaso estás intentando usurpar el poder? Deja de usar al viejo como excusa. Ahora mismo ni siquiera sabemos si está vivo o muerto. Solo por una firma le das Lin a él. Ahora mismo no es más que un inútil. Ni siquiera sabe quién es su propio hijo. Solo por una firma le das Lin a él. No sé si Lin Feng tiene la capacidad, pero tú deberías saber que él tiene el derecho. He trabajado duro, cuidé al viejo durante 5 años. También he estado gestionando Lin todo este tiempo. Yo soy el más calificado para ser presidente. Lin Feng no lo merece. ¿Quieres decir que no estás de acuerdo con la decisión del presidente?
¿Firmar y pretender engañarnos? ¿Quién se lo cree? ¿Quién sabe si esa firma es real o falsa? ¿Y si es falsificada? ¿Crees que yo haría algo así? No estoy tan seguro. Antes te hiciste pasar por el padre de Cuyao Cuyao. Ahora falsificar una firma es pan comido. Exacto, señores. Este hombre es tan despiadado que usa a un niño para ganarse el favor del presidente. ¿Quién sabe qué haría por este puesto? Realmente no te das por vencido hasta ver el río amarillo. Este asunto debe ser decidido personalmente por el presidente. De lo contrario, ¿quién sabe si esta firma es real o falsa? Además, el anciano ahora está postrado en cama. La gente solo confía en mí, no en ti. ¿Con qué vas a competir conmigo? ¿Cómo? ¿El presidente no viene? Si el presidente no viene, entonces el nombramiento queda anulado. Lincorp está bajo mi control. Si te escucho, ¿qué vas a decir? En una montaña no pueden haber dos tigres. En Lincorp o estás tú o estoy yo. Entre nosotros dos uno tiene que irse. No quiero que la gente diga que te estoy intimidando, así que vamos a jugar un juego justo. Aquí hay 2 cajas de cartón. Escriban el nombre de quien quieran que se quede. El que tenga más votos será el presidente. Una votación democrática, justa y humana, ¿no? ¿Les pides que escriban nombres y voten? ¿Quién se atrevería a ofenderte votando por Lin Feng? Señor Luo. Creo que el gerente Lin. Esta propuesta es muy buena, presidente. Debe ser aceptado por todos. Si los empleados no lo reconocen, ¿de qué sirve ser presidente? Especialmente ciertos individuos sin virtud ni talento. Ya no tienen derecho a estar en Lincorp. No ser expulsados ya es un milagro. Ni un solo voto. Parece que tampoco eres aceptado por todos. Así que por favor sal de Lincorp. No te apresures, todavía hay personas que no han votado. ¿Quién más hay? Todavía estoy yo. Yo voto por Lin Feng. No sé si mi voto cuenta. Papá, ¿cómo llegaste aquí? No deberías estar. Debería seguir en coma, ¿no? Si no hubiera venido, Lin Corporation estaría patas arriba. Ya que la votación ha terminado, anuncia el resultado. Presidente, usted tiene voto de calidad, usted decide. El presidente elige personalmente el puesto de director general de la corporación para Lin Feng. Lin, lo siento, todo fue un malentendido. Hoy si el presidente no hubiera venido personalmente, casi me echas de Lin Corporation y con un simple lo siento. ¿Quieres zanjar el asunto? Perdón, Lin. También lo hice por el bien de Lin Corporation. Por eso cuestioné tu identidad. Ya que todos estamos por el bien de Lin Corporation. Por favor, perdóname. Para crecer hay que tomar decisiones. Para elegir, hay que hacer sacrificios. Entonces, como tú dices, el que apuesta pierde. ¿Quién perdió? ¿Quién se va de Lin Corporation? Bien, algún día te arrepentirás de la elección que hiciste hoy. Lin Feng no. Lin. No sabía que eras el director de Lin Corporation antes. Estaba ciego, por favor no me culpes. No solo estabas ciego sino también sordo. Te lo dije varias veces en tu cara pero no me creíste. Pero ya que encontraste a Cuyao, puedes seguir en Lin Corporation. Gracias. Bien, si no tienes nada más, puedes volver a la empresa. Bien.
Y ustedes su contrato ha terminado. Si tienen algún problema conmigo como director, pueden quedarse si no. Ahora vuelvan a la empresa y tramiten su renuncia. Su espera un momento. Lin, si viniste a alardear. No es necesario. Un puesto obtenido con artimañas como el tuyo me produce desprecio. Para mí no eres más que alguien sin talento, sin capacidad. Señorita Su. Creo que subestimas demasiado a la persona que tienes frente a ti. Hoy. Si no fuera por él no habría esta situación. Viejo maestro. ¿Qué quiere decir con eso? Si no fuera por su iniciativa, al publicar este anuncio no habría forzado a Lin HI, ni revelado su ambición de controlar el grupo Lin, ni habría sacado a este viejo que ya está recuperado de su enfermedad. ¿No es así? Lo siento, presidente, si no lo hubiera hecho. ¿Hasta cuándo habría seguido fingiendo estar muerto? ¿Cómo te atreves a hablarle así al viejo Lin? ¿No valoras tu vida? Bueno, cuéntame, ¿qué está pasando? Y el presidente del grupo. Has deshonrado completamente el prestigio del presidente. Si digo que soy el presidente, ¿quién me creería? Un extraño de una pequeña ciudad, alguien sin logros. Si lo digo, ¿convenceré a todos? Entonces, ¿qué sugieres que haga? El viejo maestro me nombró presidente, no es posible que no lo hayan notificado al grupo Lin. Pero cuando entré hoy casi me echan los guardias de seguridad, y nadie me ayudó a explicar, así que solo hay una posibilidad. Ya que nadie me ayudó a explicar. Entonces que él mismo salga. Ve a buscar al viejo maestro y dile que esta noche en el Hotel Imperial, que anuncie personalmente que soy el presidente del grupo. Solo así los demás podrán creerme. Di directamente que eres el joven de la familia Lin. ¿Quién se atrevería a no creerte? Tú todavía eres muy ingenuo. Hoy estoy apostando. Apostando a que no eres tan despiadado. Ya que has elegido regresar, entonces ayuda bien a administrar la familia. Administrar la familia implica otra cosa que resolver. No me siento tranquilo con Cuyao Cuyao. ¿Qué hay de malo en eso? En el futuro, yo cuidaré de Cuyao Cuyao. Cuyao Cuyao a partir de ahora. ¿Te quedarás con tu hermana, está bien? No. He bajado mi posición para cuidarte, pequeña. No tienes ni idea de apreciarlo, ¿de qué sirve ella? Incluso a mí, la santa doncella de las tierras Miao, me han rechazado. ¿Crees que tienes derecho a llevarte al bebé? Nunca te daré a Cuyao Cuyao, olvídate de eso. ¿Quién te crees que soy? ¿De verdad piensas que todos los que se acercan a Cuyao Cuyao la ven como un árbol de dinero? ¿Qué tonterías estás diciendo? Lin Feng es una persona de gran estatus. Jamás tendría esas ideas mezquinas. Casi lo olvido la razón de tu confianza. Es porque detrás de ti está la hija adoptiva del líder de las tierras Miao apoyándote. El puesto de este director ejecutivo. Seguramente también se lo debes a ella, ¿verdad? Un hombre que no tiene ambiciones y logra el éxito gracias a otros es realmente inútil. Tú también quieres aprovecharte de este linaje ahí para expandirte, ¿no? Y todavía me criticas. Yo soy YU, nunca he dependido de nadie. Está bien. Sigues siendo igual de orgullosa. Alguien que no depende de su familia, pero aún así triunfa en los negocios, eso sí que es tener talento. Está bien, jovencita, hace tiempo que ya sé quién eres. Lo que dice es correcto, ella es la hija adoptiva de la familia Su de la capital imperial. Por supuesto que no necesita depender de un hombre para progresar. ¿Cómo sabes que soy la señorita de la familia Su? Cuyao Cuyao es mi nieta. Cada persona que se le acerca, la investigo a fondo. Para la familia Lin, investigar el pasado de alguien es pan comido, ¿no crees? Bien, ya que lo sabes. No lo ocultaré más, me llevaré a Cuyao Cuyao. Mira cómo los jóvenes de hoy no quieren hacerse cargo de los hijos de otros. Siendo así, ¿por qué no? ¿Me dejas llevarme a Cuyao Cuyao por un tiempo? Cuando se aclare el malentendido, te devolveré al niño. Jefe de la familia Lin, esto parece un poco como si quisieras arrebatarle algo a alguien, ¿no? Cuyao Cuyao también es mi nieta y además, ¿no fue Lin Feng quien encontró a Cuyao Cuyao? Además, solo si la niña está conmigo,
Nadie se atreverá a tener ideas extrañas sobre ella, está decidido. Lo que deberían hacer ahora es colaborar juntos y pasar un tiempo tratando de entenderse. Quizás así el malentendido desaparecerá. Cuiao. Espero que lo que pasó ese año no guarden rencor. Prueba esto, es un mocha magui hecho a mano. Tomemos mientras hablamos de negocios. Es la primera vez que tomo café en un tazón, no lo esperaba. Tú sabes de estas cosas. Conozco bien al dueño de aquí, él me enseñó. ¿Para qué fingir delante de una chica? No hablemos de lo famoso que es este café. El dueño también enseña personalmente a moler café. Cuando tomas café en un tazón, se nota que no eres experto. Engañar a las mujeres. Es un chiste delante de mí. Tomamos nuestro café, ¿qué tiene que ver contigo? No soporto tu comportamiento de fingir saber. Estuve varios años en Estados Unidos haciendo un doctorado y nunca vi esta forma de tomar café. Chica. Esta persona claramente no tiene experiencia. Probablemente viene de un lugar pequeño. No dejes que te engañe. En Starbucks en Estados Unidos suelo tomar esto. Si quieres café te invito. El café de Starbucks comparado con este. Ni siquiera es agua de fregar. Dices que has estado tantos años en Estados Unidos. ¿No reconocerías que estos son granos de café de Hawái? Por supuesto que lo sé. Soy un talento retornado, cosas como estas las mastico a menudo. Víctor. Hola señor, ¿qué desea ordenar? Ese. Quiero ese café Blue Mountain de Jamaica. Justo este. Frío. Señor, su café Blue Mountain. Café. Es mejor mezclado, frío es aún mejor. ¿Qué tiene de bueno este recién vertido? No es el café para saborear. Café hecho a mano, tanto en aroma como en sabor. Es mucho mejor que el café instantáneo. Muy ácido, ¿verdad? Puede ser que el café haya estado guardado por mucho tiempo. Incluso si ha estado guardado, no debería tener un sabor ácido a descomposición. Los granos de café tostados tienen cero humedad en un espacio cerrado. Puede mantenerse durante 20 años. ¿Crees que es ácido porque los granos de café están tostados a un nivel medio ligero? Durante el tostado se liberan grandes cantidades de ácido químico. Por eso es normal que sea ácido. ¿Qué? ¿No eres un doctor retornado del extranjero? ¿Ni siquiera sabes esto? Yo tomo café americano, no soy como ustedes. Olvídenlo, no lo beberé. ¿Qué? ¿Vas a escaparte sin pagar? ¿No dijiste que me invitarías a un café? El dinero de unas pocas tazas de café. ¿Necesito escapar para no pagar? Cuenta, por favor. Hola señor, en total son 600.150 yuanes. ¿Cuánto? 600.000. ¿Estás extorsionando a los clientes deliberadamente? ¿Quién gasta 600.000 en un café? Estos son los granos de café más caros del mundo. La producción anual no supera los 5 kilos. Un gramo vale 1.200.000. Y eso sin contar la caja que acabas de comer. De lo contrario. Doctor retornado, eres un doctor de élite. No vas a incumplir tu palabra, ¿verdad? Te engañé. No soy ningún doctor retornado. Solo trabajo en el edificio de oficinas de al lado. ¿Cómo podría pagar un café de 600.000? Todos mis ahorros son solo unos pocos miles. No sabía que ustedes son los grandes jefes. Ya que no reconoces nuestra cuenta, admite que eres un tonto. Sí. Admito que soy un tonto, solo pagaré mi taza.
Señor Lin, este café es tan caro que ni siquiera me atrevo a beberlo. ¿Que no te atreves? Bebe todo lo que quieras, yo pago. Gerente Lin. Colaboremos juntos para deshacernos del Lin. No sé a qué tipo de colaboración se refiere el joven Lin. Fui expulsado de la familia Lin por Lin Feng. Debo vengar esta enemistad. Pero no tengo voz en el grupo. No necesitas tomar decisiones, yo arreglaré todo con los accionistas. Tan pronto como Lin Feng cometa un error, lo destituiremos de inmediato. Eres su asistente, deberías saber en qué está trabajando últimamente. Parece que está colaborando con la empresa comercial de la señorita Su para desarrollar un producto de belleza. Ahí está la oportunidad, así que envíame la información del producto. Tengo una oportunidad de arruinar a Lin Feng. Pero robar información comercial es ilegal. ¡Qué miedo! Si pasa algo yo te cubro. Además, aunque te quedes en Lin, ¿qué más da? Seguirá siendo mandado por Lin Feng, no lo olvides. Sigo siendo el joven maestro de la familia Lin si me ayudas. Tendré la oportunidad de recuperar mi posición. Te ascenderé a gerente de proyecto de inmediato, así no tendrás que seguir soportando humillaciones en Lin. Bien, te ayudaré. Que nuestra colaboración sea un éxito. Colaboración exitosa. Cambia todos los materiales de los proveedores aquí. Después del éxito te daré 500.000 más. De acuerdo, joven Lin, déjalo en mis manos. El heredero de la familia Lin. Solo puedo ser yo. Empresas sin escrúpulos, productos dañinos. Empresas sin escrúpulos, productos dañinos. Que salga su jefe. Miren mi cara después de usar su mascarilla. ¿En qué se ha convertido? Mi producto no tiene ningún problema, quiero ver cómo están difundiendo estos rumores. Todos, por favor, no se alteren. Yo soy el responsable, participé en todo el desarrollo del producto. Si hay algún problema, vengan a mí. Les advierto, difundir rumores es ilegal. Eres el responsable, ¿verdad? También te haré probar el sabor de una cara arruinada. ¿Estás bien? Estoy bien, todos. Lin se asegurará de dar una respuesta satisfactoria a todos. Si hay que compensar, si hay que asumir responsabilidades, Lin lo hará hasta el final. No tiene sentido que hagan escándalo aquí. Por favor, regresen a casa. Les garantizo con el honor de Lin. Les daremos una respuesta satisfactoria. Por favor, todos regresen. Bueno, vámonos, vámonos. Lo siento. Por el asunto de la colaboración en el desarrollo del producto, Lin ha caído en una crisis. Encontraré la verdad. No dejaré que el nombre de Lin se vea dañado. Si solo es hablar por hablar, entonces yo también puedo ser el presidente. En este asunto alguien definitivamente ha manipulado algo, y está dirigido hacia mí. No es tan simple. Si es solo por ti, entonces no afectes los negocios de Lin. Si vas a manchar el nombre de Lin, entonces renuncia como presidente. Después de tanto hablar, solo quieres que me vaya. No tienes la capacidad. Naturalmente no puedes ocupar el puesto de presidente. Además, una gran empresa multinacional como esta, cuanto más alto sea el puesto, menos errores se pueden cometer. Y esta vez casi cuesta una vida. Esto no es un simple error. Lin ha estado bien durante tantos años. ¿Por qué contigo? Y con la SRA Su justo pasó esto. SRA Su. Esta es tu colaboración con nosotros. Si hay un error, alguien tiene que asumir la responsabilidad. Yo asumo. ¿Puedes asumirla? Es la reputación de Lin. Tus activos y posición no están a la altura de Lin. Todo por tu ambición. Colaborar con cualquiera sin pensar te costará caro. ¿Qué compensación quieres? ¿Puedes compensarlo? SRA Su, tu pensamiento es muy superficial. Solo piensas en compensar cuando hay problemas. Si fuera algo pequeño, realmente te haría compensar. Es asqueroso la cara de Lin. La has deshonrado. ¿Crees que por ser presidente eres genial? ¿Qué importa ser presidente?
La mitad del consejo está en tu contra. También pueden derrocarte ahora. No hay el voto de veto del presidente y ir o quedarse. Lo decide el consejo. Originalmente fue tu error, creo. Hoy nadie puede protegerte. Lin Fen, ahora te aconsejo que renuncies a la presidencia. Una persona debe hacer lo que puede. Mírate. ¿Cuánto tiempo llevas en Lin? Ya causaste un gran problema si no te vas. ¿Quién lo hará? Encontraré la verdad. De lo contrario renunciaré. Pero estoy seguro de esto. Alguien dentro de la empresa me está tendiendo una trampa. Voy a sacar a esta persona a la luz. Y darle una explicación a la familia Lin. Tú mismo eres el principal culpable. Si te haces cargo de la responsabilidad, se acabó el problema. No finjas ser justo y moral aquí. Si realmente tienes la capacidad, atrapa al verdadero culpable. No manches el nombre de la familia Lin. Entonces, ¿qué quieres decir? Todos estamos de acuerdo en que no tienes la capacidad para ser presidente, así que la junta directiva va a reelegir al presidente. ¿Quién está a favor? ¿Quién en contra? A favor. En contra. ¿Quién es ella? ¿Quién es esta mujer? ¿Tiene derecho a oponerse? Claro que no. ¿Qué hace aquí causando problemas? Señores, lo que ha dañado la reputación de la familia Lin es esta mascarilla tóxica. Algunos de los ingredientes fueron reemplazados a escondidas. Miren todos. Este ingrediente se llama verdolaga. Tiene propiedades naturales para el cuidado de la piel. Pero fue reemplazado a escondidas por esto. La hierba venenosa que es altamente corrosiva. Es por estos dos ingredientes que alguien reemplazó a escondidas que la mascarilla se volvió altamente peligrosa. Todo esto es solo tu versión de los hechos. ¿Quién sabe si es verdad o mentira? ¿Es posible que ustedes dos estén mintiendo y tratando de evadir la culpa? ¿Cómo no lo crees? ¿Estás ciego? Los hechos están frente a tus ojos, hermano Lin Fen. Es obvio que lo están incriminando. Si lo están incriminando, significa que no tiene la capacidad. Quien no tiene la capacidad debe dejar el puesto. Entonces, ¿crees que tú tienes la capacidad de ser presidente? Yo no dije eso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Una sesión de crítica? Señorita Sumira, ¿con quién estás colaborando? ¿Qué clase de gente es esta? Es la primera vez que colaboramos. Un proyecto tan grande y te metieron en esto. Hay que tener los ojos bien abiertos. De lo contrario te equivocas de persona. Sería muy desafortunado. Yo tomé la decisión, yo me hago responsable. Creo que este problema se puede resolver. Claro que fácil es resolverlo. ¿No te das cuenta? Este escándalo de las mascarillas tóxicas. Ya no se puede contener la opinión pública en Internet si seguimos así. El legado centenario de Lin se arruinará por completo. Ahora la única solución es entregar a Lin Fen. Ahora no es tan simple como renunciar a su puesto. Debe asumir toda la responsabilidad para satisfacer a los consumidores así. Lin será reconocido. Si el grupo Lin no es una organización benéfica. Si hay beneficios vienen, si no se van. No es tan fácil. Exacto, deténganlo y llévenlo ante la justicia. Eso es usar el cargo para venganzas personales. Exactamente. Ya te echaron de Lin. ¿Cómo te atreves a volver? Vine a salvar a Lin. Hay un gran culpable de Lin aquí. No puedo dejar que se escape. El delito de negligencia es suficiente para que pase el resto de su vida en prisión. Él también fue víctima de una trampa. El verdadero responsable es otro. Él te hizo perder tanto y aún lo ayudas. Él me ayudó antes, no puedo ser desagradecido. Esto es Lin, no puedes ayudarlo. Lin Fen debe confesar. No soy culpable, ¿por qué debería confesar? En cambio tú, ¿por qué te apuras tanto en que confiese? ¿Temes que descubra algo? Soy negligente, pero no hay pruebas. ¿De qué cambié la medicina y ahora me pides que confiese? Eso es apresurado. Pero no puedes seguir en el puesto de presidente, ¿verdad? Dame 3 días, encontraré la verdad.
Y les daré una explicación si no encuentro la verdad. Demostraré que no soy apto para ser presidente. Así que no perjudicaré a Lin, por supuesto. Tampoco te perjudicaré a ti. Lo dices muy fácil. ¿Y si te escapas en estos 3 días? ¿A quién vamos a buscar? Sí, ¿qué habilidades tienes tú, Lin Fen? No sé tus habilidades. Solo son palabrerías y fanfarronadas. Yo, Lin Fen, cumplo lo que digo, nunca eludo responsabilidades. Si no me creen, en 3 días lo verán. No eres tú. Si sigues discutiendo conmigo te voy a dejar mudo, maldito. Insististe en 3 días y ahora mira. ¿Y si realmente no podemos descubrirlo? Sabemos quién lo hizo, solo hay que seguir las pistas alrededor de esa persona. ¿No es sencillo? Entonces, ¿sabes quién te tendió la trampa? Lin Hai, ¿quién más podría ser? Creo que quiere morir, lo voy a atrapar ahora mismo. Bueno, no te apresures. Si vas ahora, ¿no estarías alertando a la serpiente? ¿Admitiría que lo hizo él mismo? Es mejor que quedarse aquí sin hacer nada. Si no encontramos evidencia, ni siquiera podremos superar el primer obstáculo. Eso significa que no merezco estar en este puesto. Pensé que podría ver crecer a Cuyao, pero bueno. Encontrarla ya me tiene satisfecho. Fen, tranquilo conmigo aquí. ¿Qué más te preocupa? Yo también te ayudaré, también tengo responsabilidad. Definitivamente te ayudaré a encontrar evidencia. ¿De qué tienes miedo? Todavía quedan 3 días. Lin Hai con sus trucos baratos no puede derrotarme. No es tan simple. ¿Qué pasa afuera? Vamos, a ver qué pasa. Vendo verduras. ¡Ay! ¿Estás ciego? ¿No ves un coche tan grande? ¿Un rasguño tan largo? ¿Qué hacemos? Lo siento. ¿Qué tal si te compenso? Te doy dinero, ¿vale? Te compenso. Con esta miseria no alcanza ni para la pintura. ¿Cómo me compensas? Todo el año trabajando duro vendiendo verduras y esto es todo lo que tengo. No puedo pagar más este viejo. ¿Estás buscando problemas? ¿Crees que con esta miseria me vas a contentar? ¿Estás bromeando? Entonces, ¿qué propones? Puedo compensarte o hoy mismo te compensaré. Digo que espera. No es que no puedas pagarlo, te hago un rasguño también. Así quedamos igual. ¿No es esto abusar? Viejo, con tan poco dinero me vas a despedir. ¿Qué hacemos con un rasguño tan grande? ¡Alto! ¿No tienes conciencia? ¿Cómo puedes hacer esto? Señor, ¿está herido? Es solo un poco de pintura rayada, dime cuánto cuesta. Señorita, este es mi chofer. Normalmente no tiene modales, no le hagas caso. Yo soy alguien que realmente disfruta hacer amigos. Especialmente con personas como ustedes. De figura hermosa no, de belleza y bondad chica para ser amigos. No digas más, dime cuánto cuesta. No es necesario gastar miles por un anciano que nunca has visto. Así que hagamos amigos. Tú acompáñame al Hotel Imperial. ¿Qué tal? Lárgate. Muy valiente, eres su noviecito, ¿no? Si eres tan capaz, entonces tú paga. Dime cuánto cuesta. Dame unos 700 u 800 mil, chico. Es solo un poco de pintura rayada y ya tengo que vender mi casa para pagar. Entonces prefiero recibir un golpe de él. Ya lo dije, ¿cuánto cuesta el coche? Lo compro. ¿Qué dices? ¿Puedes pagar este coche? Dilo si te lo pido. Mi hermano Lin Fen sí puede pagarlo.
No, ¿también tienes algo con esta mujer? ¿Qué dices? No, ¿con qué derecho? Ya veo claro. Solo te importan las dos mujeres a tu lado. Estás fingiendo conmigo. Digo, ¿cuánto cuesta este coche? Solo dime el precio. 3 millones. ¿Estás loco de pobre? Toma, termina de pagar y lárgate. ¿Crees que con una tarjeta me engañas? Este coche parece ser importado. La distancia entre ejes debe ser más larga que un coche normal. Este coche claramente no mide más de 4 metros. Claramente es un cambio de logo. ¿Quién engaña a quién? Anda, Perji que móvil dan ambil me sin cartu. Joven señor, ¿de verdad hay 30 millones? Pásame la tarjeta. ¿Ya puedes largarte? Joven señor, vamos, esto debe ser algún magnate oculto. Vámonos a casa ya. El coche ya está vendido, estamos a 100 kilómetros de casa. ¿Con qué vas a volver? Señor, si no le importa. ¿Puedo cambiar este coche por su bicicleta? Claro que sí. Está bien. Ahora ya tienen coche. Vamos, joven señor, vámonos rápido. Oye, ¿puedes conducir más despacio? No sacudas tanto. Hermano, si no te mueves no se sacudirá. Vamos. ¿A dónde? Vamos al almacén del grupo a ver si alguien ha cambiado las materias primas. Las cámaras seguro que lo habrán grabado. Lin Feng está investigando. ¿Quién ha cambiado las materias primas? Este asunto está causando un gran revuelo. Si lo descubren, ¿qué hago? Si te descubren en este asunto, estás muerto al 100%. Entonces, ¿qué hago, Lin joven? Pues que no te descubran. ¿Estás tonto o qué? Solo tenemos que destruir las materias primas y los productos. Así nadie lo sabrá, quémalo todo. Tú eliges. Si esto se descubre, estás muerto al 100%. Si lo quemas, tienes esperanza de vivir. Tranquilo, cuando esto termine. Te daré otros 5 millones. Bien, muy bien. Me la juego. Encantado de colaborar. ¿No hemos venido a nuestro propio almacén? ¿Hace falta actuar como ladrones? SHHH han cambiado las materias primas. Eso significa que alguien dentro del grupo ya ha filtrado el secreto. Si investigamos abiertamente, no es que donde investiguemos ellos lleguen. Ay, de verdad que mi hermano Lin Feng es increíble. Vamos rápido. No pasa nada, mira. Las luces del almacén están apagadas, no hay nadie. Conmigo aquí cubriéndote, ¿de qué tienes miedo? Ve tú. En cuanto veas el fuego, avisa al señor Luo de inmediato. ¿Es que quieres? El cargo de este asunto solo puede recaer en una persona. ¿No es él la mejor opción? Por miedo a que se descubra el asunto, decidió destruir las pruebas. Y justo tú lo viste. Por eso avisaste al señor Luo para que lo arrestara. ¿Entiendes? Yerba Loguna. Definitivamente alguien cambió la materia prima. Ve tú, revisa las cámaras de seguridad en la puerta principal. Yo y la señorita Su iremos a ver otros lugares.
Lo haces a propósito para alejarme, para que estéis solos un hombre y una mujer, y hacer otras cosas. ¿En qué estás pensando? Aquí está todo oscuro. No se ve nada que puedo hacer. ¿Qué? ¿Quieres hacer eso con las luces encendidas? Tú. ¿En qué estás pensando? Ve a hacer lo que tienes que hacer. De verdad estoy harto de ti. Señorita Su. Ay, Señorita Su, ¿estás bien? Tú también, hija de una familia importante. ¿Cómo es que saliste sola? Lin Feng, aunque no quiero decírtelo. Pero te lo diré de todos modos. Maldición, hay un incendio. Vámonos rápido. ¿Qué pasa? Dejé algo muy importante arriba, no puedo. Tengo que ir a buscarlo. No, Lin Feng, todavía hay fuego ahí dentro. No pasa nada, saldré enseguida. Lin Feng. Joven señor. Hay un incendio. Vamos rápido, ¿dónde está el señor Lin? Dijo que dejó algo importante dentro y entró a buscarlo. ¿Qué están esperando? Entren a rescatarlo. No, señor Lu, el fuego es demasiado grande. Te digo que si le pasa algo, toda la familia Lin estará acabada. ¿Lin Feng está ahí dentro? ¿Lo está? Apártense, cobardes. Vayan a rescatarlo. Menos mal que no fue nada grave. Sabiendo que había un incendio, aún así se metió. ¡Qué tonto! No le importa su vida, es un tonto, no lo sabes. ¿Qué es lo que tanto busca metiéndose así? Míralo bien tú mismo. Siempre se ha sentido culpable por la dueña de este arete. No podía soportar perderlo. Aquella disputa familiar de hace años. Él y una joven de una familia influyente fueron drogados y enredados. Pero Lin Feng también fue una víctima. Por eso cuidó en silencio a esa niña. Soportó muchas miradas de desprecio. Lo siento. Ahora solo quedan 2 días. ¿Cómo vamos a encontrar pruebas? Yo buscaré las pruebas, Lin Feng. Te lo dejo a ti, por cierto. Cuando despierte, dale esto. A señorita Su. ¿Qué te trae por aquí hoy? Quería hablar con el gerente Lin sobre algo. Ya me echaron de Lin. Ahora soy un desempleado, ¿por qué me buscas? ¿No te equivocas de persona? No, ya que estás aquí, habla con calma. Sé que podrías tener algunos malentendidos, debido a los conflictos entre Lin Feng y yo. Pero siempre he estado del lado de Lin, lo sé. Te lo digo todo. ¿Realmente eres el joven de la familia Lin? ¿Por qué preguntas eso de repente? ¿No deberíamos hablar de productos? Solo quiero confirmar. Confirmar algo que todos ya saben. No hay nada que confirmar. Si realmente eres el joven de Lin, lo de hace 6 años. Deberías saberlo. Yo llegué a Lin hace 6 años antes de eso. Algo grande debió pasar en la familia Lin.
Eso no tiene nada que decir, señor Su. Tomemos un trago. No es que no quieras decirlo, es que no lo sabes. ¿Verdad? Bien, ya que tanto quieres saber la respuesta. Toma este trago y te la diré. Estoy dispuesto a decírtelo, pero parece que no quieres escuchar. Eres inteligente, has acertado. Realmente no soy el joven de Lin lo de antes. Tampoco lo sé. Pero te puedo decir una cosa. Todo lo que Lin Fen tiene ahora, lo voy a arrebatar incluyéndote a ti. Ven, su señorita, ven, ven, ven. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Señor, no puede entrar. Lon Yang Yang, ¿cómo eres tú? ¿No te atraparon los policías? Lin joven, te ayudé a incendiar y cambiar los materiales. ¿Dónde está el millón que prometiste? SHH, baja la voz. Así que fueron ustedes los que incriminaron a Lin Fen. Voy a revelar la verdad, ninguno de ustedes escapará. Si ella habla, todos estamos acabados. Es por tu culpa, no puedes mantener la calma. Dime, ¿qué puedes hacer bien? Nadie sabía de esto. Y tuviste que salir y contarlo. ¿Quién sabía que la señorita Su estaría aquí? Pensé que eras una acompañante de aquí. Quítate. Él es un cerdo, ¿tú no lo eres? ¿Crees que te dejaremos ir? Hermano Lin Fen, ¿estás despierto? Todavía hay tiempo. ¿A dónde vas ahora que acabas de despertarte? Hay tiempo, tengo que buscar pruebas, dame la ropa. Así tus cosas. ¿Quién te dio esto? Fue la señorita Su. ¿Dónde está ella? Dijo que iba a buscar pruebas para ti. ¿No irá a buscar a Linache ahí ella sola? Te digo. Si pasas estos 3 días todo estará bien. ¿Por qué viniste a buscarme? Lon joven, te ayudé y ahora no puedo volver a casa. Tampoco estoy muy contento. No creas realmente lo que dice. Él no es ningún joven de la familia Lin. Es un impostor. No vayas a ser vendido y aún ayudes a contar el dinero. ¿Quién eres realmente? Te dije que no tienes cerebro, realmente no lo tienes. Crees todo lo que dice ella, no tiene nombre ni posición. Crees que ella y Lin Fen están en el mismo barco. Tú y yo estamos en el mismo barco. ¿No está claro a quién debes creer? Sé que mi madre tenía razón, no se puede confiar en las palabras de las mujeres hermosas Sal. Pero Lin, esa noche no dijiste que me ayudarías a vigilar. ¿Cómo es que apenas apagué el fuego y ya estaban aquí? Fue una suerte que fueran a rescatar a alguien. Corrí rápido y no me atraparon. Recordaré lo que hiciste. Aunque te atraparan. Haría lo posible por rescatarte. Lin, ¿cuándo me darás mi dinero? Problema asunto. Todavía no se ha resuelto si no fuera por ti. Ella sabría de esto. ¿Qué quieren hacer? Les digo. Aunque muera alguien sabrá la verdad. ¿Quién dijo que te íbamos a matar? ¿Quién dijo que queremos que todos crean que lo que digo es falso? Tómalo, luego graba bien su cara. Si el vídeo de esta noche se difunde por toda la capital, serás una mujer deshonrada, una mujer descarada y despreciable. ¿Quién creerá lo que dices? No te acerques. Bien, no me acerco, te espero aquí. Esperando a que te emociones, belleza. Aléjate. ¿Sabes filmar? Acércate más. Canalla, detente.
¿Quién eres? No necesito que me enseñes. Lin H.I. ¿Te atreves a venir solo? Parece que la familia Lin no sabe nada. No creo que te atrevas a tocarme. ¿Crees que no me atrevo? Si tú y el viejo mueren, el heredero de Lin no vale nada. Esto es entre nosotros. Si tienes algo vienes por mí. Suéltala. Bien, te dejaré ver bien. Esta mujer me buscó antes, dijo. Estoy embarazada de tu hijo. Cuida bien a tu mujer. ¿Qué tan? Si te atreves a tocarla te haré morir mal. ¿Por qué no me atrevería? ¿De qué te ríes? ¿De verdad crees que no me atrevo? Te digo en mi corazón. Siempre serás la quinta opción. Siempre serás de segunda mano. Sigues hablando, ¿crees que no te cortaré la lengua? No, joven Lin. Después de todo, él también es el presidente de la familia Lin. Si haces esto, probablemente nadie te respetará como el joven de la familia Lin. Cálmate. Tienes razón, ven, corta. ¿De qué estás bromeando, joven Lon? ¿Cómo me atrevería a tocarlo? Piensa, acabas de decir. Si quieres ser el joven de la familia Lin, debes ganarte el respeto de todos. Si no te agarro ahora con algo en contra, probablemente en el futuro también te rebelarás contra mí. Tienes razón, esto claramente es una trampa para ti. Vamos, elige o te corto la lengua, o le cortas la lengua a él. Mi tiempo es valioso, te doy 1 minuto. Si no eliges, cortaré ambas. Lo siento, nunca pensé que la lucha entre familias fuera tan cruel. Si lo hubiera sabido no habría venido. Ya que has tomado tu decisión. No te culparé, Ben. Por poco llego tarde, vamos. Persíganlo. Si Lin Feng realmente escapa, ambos moriremos. Ahora mismo estoy lleno de ira. Se han escapado, me desquitaré contigo. Llévenlo de vuelta. Sí. No Y o todavía está adentro. Yo solo te rescato a ti, ella no es mi problema. No puedo abandonar a Y o está sola dentro. Debo ir a rescatarla. Tampoco me siento segura dejándote ir solo. Olvídalo, volvamos a luchar. Salgan. Sí. ¿Quién es? Lin Feng. ¿De verdad te atreves a volver? ¿Me estás despreciando? Claro que te está despreciando. Pequeño adorable, hoy yo. Te voy a golpear, pequeño adorable. Y vámonos. ¿Dónde están? Vengan. ¿Persíganlos? Sí. Hermano Lin Feng, llévatela rápido. Yo puedo retrasarlos un poco. Recuerda, te he salvado 2 veces. ¡Corre! ¿Hacia dónde corrió Lin Feng? Llévatelo de aquí. Lin Feng. Y te traeré un vaso de agua.
Lamento decepcionarte de nuevo. Esta vez no seré responsable de ti. Tu cosa. No lo dejes caer esta vez. Cuando vuelva. Tía, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo de confiar en mí. Cuidado, ella es el maestro de la familia Lin personalmente. La pequeña nieta identificada la ataste de vuelta. ¿Es demasiado arriesgado? ¿De qué tienes miedo? La até solo para sacar al Linfen. Una capa más de porcentaje ganador. Todo no es cuestión de deshacerse del Linfen. ¿Entiendes? Si el señor Lin viene aquí no podemos. No te preocupes por esto. Solo informé a Lin Feng. Y la casa Lin solo tiene Lin Jianwan. Enviará a alguien fue al templo esta mañana. No puedo pasar por un tiempo. Mientras venga. Sin duda morirá. Regresaré. ¿De qué tienes miedo? Mientras me escuches, un punto. Debería recompensarte mucho. Realmente preocupado por su hija. ¿Por qué te has ido? ¿Eres estúpido? Lina Cheai, hago lo que usted pide. Ven aquí, te lo ruego. La soltó. ¿Vas solo? ¿No envió a nadie más? Estoy en Fen. Espero que puedas hacer lo que dices. No puedo. No se puede poner fácilmente, ¿verdad? Tengo miedo. Cuyao, no tiene miedo. Anoche perdí tanto. Si no te das un par de palos. ¿Por qué viniste a mí? Esta vez no tiene nada que ver con él. No te han golpeado lo suficiente, ¿verdad? A menos que quieras morirte complete. Lina Cheai. Lo siento, me equivoqué. Por favor, suéltala. Tan inútil. Capturaste a 2 personas y ya te rindes. Y tú el heredero de la familia Lin. ¿Puedes dejarlas ir ya? ¿Sabes lo que quiero? Si no logro mi objetivo, ¿cómo podría dejarlas ir? No es el puesto de presidente lo que quieres. Bien, te lo doy, solo déjalas ir. Presidente. No está mal. Es bastante tentador. Pero lo que más quiero es tu vida. No. Con tu vida. Cambio las 2 de ellas. Nunca he matado a nadie y no me atrevo. Inútil. No puedes hacer nada bien. Te digo. Sería mejor que te fueras lejos con tu hija. ¿Por qué volver a pelear por este título de joven maestro? ¿No me estás empujando al límite al hacer esto? Tengo miedo de la pobreza. Desde pequeño, sin padre ni madre, fui maltratado. Desde que Lin Jianwan me adoptó. Aquellos que me maltrataron me respetan mucho. No importa cómo lo reprima, no se atreven a defenderse. Siguen sonriéndome si me expulsan de la familia Lin. Moriré de manera horrible.
Por eso. Este título de joven maestro de la familia Lin, solo puedo ser yo. Si me expulsan de la familia Lin, estoy condenado a morir por eso. Debo ser el joven maestro de la familia Lin. Entre tú y yo solo uno puede vivir, vamos. Juguemos un juego. No. Toma. Mátalo, yo seré tu padre. Lin Hai, eres un encanto. ¿Y qué? Ahora es tu turno de morir, no el mío. Contaré hasta 3 y le dispararás. Joven Lin. ¿Qué pasa? Una emergencia, ven a ver. ¿Qué pasa, joven Lin? ¿Quieres enviar un mensaje para pedir ayuda? Qué pena, he bloqueado toda la señal aquí. ¿Qué pasa, joven Lin? No pasa nada, no tengas miedo. Papá. Papá, tengo mucho miedo. Parece que tú también me has sido infiel. Él me ha sido infiel. Lin Fen, levántate. Ahora te toca a ti. Te doy mi vida, pero... ellas dos son inocentes. Te ruego que las dejes ir. Está bien, mi objetivo hoy. Era solo tú. Tú. No pienses en salvarme de nuevo. Después de salir. Lleva a Kuyao a Miao Jian y críala bien para que crezca. Solo allí Kuyao estará segura. En cuanto a la señorita Su, le debo. Lo pagaré en la próxima vida. Hermano Lin Fen. Papá, no quiero dejarte. Vete. Vete. Quiero que vengas conmigo, ¿te vas o no? No quiero dejar a papá. No puedes estar con él, vete. Papá te ama. Ahora yo. Finalmente soy el joven de la familia Lin. Eres demasiado bondadoso. No puedes hacer grandes cosas. Quiero celebrarlo. Sírvele una copa al joven Lin, ve rápido. ¿Qué estás haciendo? Señor Lin. Primero se hace la persona, luego se hacen las cosas, tú así. No puedes mover a la gente de la familia Lin. La familia Lin te respeta. ¿Por qué nadie ha venido a salvarte todavía? Incluso aquel al que salvaste, ¿cómo se llamaba? Suin Yau, ¿dónde está ella? ¿Por qué no la he visto venir? En cambio, esa chica loca. Es tan despiadada, por eso no estuve de acuerdo en dejarla ir. Porque nunca has sentido el verdadero amor humano. ¿De qué va el amor verdadero?
Solo sé que el dinero y el poder son lo que manda. ¿Sois de la familia Lin? ¿Qué familia, Lin ni que nada? Soy Su Jianjun, el patriarca de la familia Su. Lin Jianwan está cada vez más inútil con la edad. Su hijo está en problemas y me hace venir a mí. La familia Su. Su Yu es mi hija. Soy su padre. Soy el joven maestro de la familia Lin. ¿No habrá algún malentendido entre nosotros? Lárgate de aquí. ¿Eres hombre o qué? Ya te ajustaré las cuentas luego. Llévaos a todos y a él también. No pasa nada. Ya he llamado a la familia para que ayuden. Mi padre no dejará de salvarme, ¿no? No estoy tan seguro. La familia Su lleva generaciones en el ejército. Todos son de carácter fuerte y decidido. Si no, ¿por qué elegirían perjudicar a la familia Lin? ¿Por qué te habrían elegido a ti? Nadie puede ofender a la familia Su y salirse con la suya. Desde pequeño nunca le he pedido nada a la familia. Mi padre no sería capaz de dejarme morir, ¿verdad? Hay que saber que el que están salvando es este chico. Prefiero morir antes que hacerlo. Siempre me has ocultado lo de aquel entonces. Hoy podremos ponerle fin, ¿no? Viejo Jun, ¿te has pasado con esto? ¿Estás aquí para arrestar o para salvar? Arrestar por atreverse a mancillar a mi hija. Huyó durante 6 años, hoy lo arresto para aplicar la ley familiar. Si te arrodillas, te consideraré un hombre. Puedes casarte con mi hija. Si no te casas da igual, Cuyao ha estado contigo, viviendo 6 o 7 años. También has sido madre soltera. No hace falta que te cases. Has deshonrado a mi hija. Entonces solo queda la viudez. Viejo Jun, esta vez te has pasado de la raya. Mi hijo también fue víctima en aquel entonces. Hacer esto es muy injusto. Si es así, no me culpes por gastar toda mi fortuna para enfrentarte. Entonces traeré a mis hombres. ¿Quién le teme a quién? Padre. No me llames papá. Y te quedas callado como si nada. Te fuiste por 5 años y si no fuera porque Lin Feng se metió en problemas, te habrías quedado fuera para siempre. ¿No pensabas volver? Papá en Yu. También tiene sus dificultades. Temía que el niño se viera afectado. Bueno, si te atreves a servir el té, no voy a investigar más esto, acepto que os caséis. Por Cuyao y Yu. Para que tengan una familia completa estoy dispuesto a arrodillarme. El té, si se derrama una gota, no será aceptable. Papá. Por favor, toma el té. Bien, veo que eres un hombre valiente y responsable. Nuestra familia realmente puede dejarte heredar. Heredar mejor no. Si heredo otra familia, no lo soportaré. Bueno, trae al niño pronto y celebra la boda. El enviado de Miao Jian ha llegado. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Te asustas por todo. Es el contrato matrimonial que trae el líder de Miao Jian. Quiere casar a la santa con Lin Feng. Si no, ¿Sino qué? se quedarán con Cuyao en Miao Jian, como su nieta.